5 años hacia la transformación de México, 5 años en el camino correcto, 5 años de una política nueva, distinta, totalmente alejada de la politiquería antigua o de la política ejercida por mafias. 5 años de rompimiento con un pasado oscuro, el pasado neoliberal y el pasado de la corrupción. 5 años luchando por levantar a nuestro país. El presidente Andrés Manuel López Obrador en esta semana pronuncia los avances, nos entrega la información del 5.º año de gobierno. 5 años en el camino correcto. La oposición criticándolo todo, pero cada vez con menos argumentos, si es que alguna vez los tuvieron. Ante la evidencia cada vez más palmaria de que todo era entonces corrupción y venta de garaje de nuestro país a los extranjeros y beneficio de un pequeño grupo que lo tenía todo y que cada vez tenía más. Ante la evidencia no refutable de que el sistema neoliberal y los gobiernos que usaron de él empobrecieron a gran cantidad de mexicanos, ante la evidencia de que no pudiendo resolver los problemas económicos, los gobiernos neoliberales decidieron expulsar de nuestro país a más de 30 millones de mexicanos para procurarse el sustento en los Estados Unidos, ante la evidencia de que los órganos de protección ciudadana, de seguridad pública, estaban profundamente corrompidos e implicados en el crimen organizado, ante la evidencia persistente y que no ha cesado de que los órganos de justicia como la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dedicaban, como ahora se dedican, a favorecer a intereses particulares nefastos y contrarios al interés nacional, y ante la evidencia de que nada se hizo, nada se construyó, ninguna gran obra, ninguna infraestructura, y tampoco se hizo nada por el pueblo. Ante esa evidencia viene la fuerza de este gobierno que entrega al pueblo no solamente resultados en cuanto a la mejoría de las condiciones de vida de los más pobres, que es el logro más destacable de estos 5 años. El haber mejorado las condiciones de vida de 5 millones de mexicanos que estaban antes en las filas de la pobreza y han salido de ella, solamente eso constituye ya una justificación, una razón plena de la probidad, del patriotismo y de la eficacia de este gobierno. Nadie se preocupó por los pobres, ningún gobierno neoliberal, porque por principio se preocupaban por los ricos y por los muy ricos, porque decían que beneficiando a estos, favoreciendo a estos y entregándoles la totalidad de los bienes y de los servicios, por ensalmo, por milagro, caerían algunas migajas, se derramaría por lo que llamaban efecto goteo o como se le llamara, la riqueza que llegaría a los pobres. Riqueza que nunca llegó, porque estos multimillonarios y las grandes transnacionales estaban convenientemente asesoradas por expertos en la defraudación fiscal. Sabemos que el déficit de recaudación fiscal en nuestro país no es culpa del comercio informal, como tratan de hacerlo ver aquellos interesados en que no se les voltee a ver, sino se voltee a ver otro lado, porque ellos son los verdaderos responsables. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mejorado las condiciones de muchos pobres. Pero no solamente esto, porque para hacerlo también ha distribuido ayudas, de las que ahora se quejan algunos, aquellos que siempre dicen que el pobre es pobre porque es flojo, que esas ayudas deberían dirigirse, como antaño, a ellos, a los muy ricos, a los oligarcas, para ser rescatados al estilo Fobaproa, para ser subsidiados y financiados y para ser regalados con concesiones y contratos públicos.
sin hacer absolutamente nada. Reciben cada vez mayor número de personas las ayudas del gobierno. Pero si hablamos de macroeconomía, a los neoliberales tenemos mucho que decirles, y este gobierno les enseña de macroeconomía porque todos los factores económicos están en muy buena situación. Los macroeconómicos, aquellos que les preocupaban. Todos, prácticamente todos, están bien y nadie puede decir lo contrario. Hasta la inflación sigue reduciéndose, pero las reservas internacionales, la inversión extranjera, la balanza comercial y cantidad de cosas entre las que se cuenta también el tener una moneda fuerte frente al dólar, el haber también renegociado el Tratado de Libre Comercio y estar preparados para el llamado nearshoring, el haber mantenido en el terreno internacional unas relaciones equilibradas en las que la soberanía fue lo más y ha sido lo más importante, el haber actuado en la recuperación de nuestras grandes empresas de electricidad y de petróleo, el haber trabajado en la recuperación y en la práctica resurrección de empresas que estaban quebradas prácticamente. Quebradas no por casualidad, ni siquiera por mala administración que la había, sino por la intención plena de los traidores a México que querían desmembrarlas, destruirlas y luego venderlas, y ellos, con sus socios extranjeros, explotar el gran negocio del petróleo y de la electricidad. Soberanía energética en la que se avanza. Y si hablamos de infraestructura, hablaríamos también del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas, de los aeropuertos y carreteras en lugares diversos, de las obras hidráulicas de las que poco se habla y de la obra más importante, en mi opinión, de este sexenio, el transísmico, que, como ya veremos, sustituirá poco a poco o aceleradamente al Canal de Panamá, que se encuentra en crisis. El ISSSTE fue una institución muy solvente, muy competente hace muchos años. Los neoliberales que ahora se quejan de que en materia de salud este gobierno, como en todas, porque no distinguen, en materia de salud, preponderantemente el gobierno ha fracasado, no saben o se hacen locos, y algunos no lo saben, los que lo respaldan, que, por ejemplo, el ISSSTE, junto con todo el sistema sanitario mexicano, fue destruido y colapsado por los neoliberales. En esta semana se avisa de un descubrimiento, que es el punto final, aunque yo diría la antesala, de las ejemplares sanciones contra todos los corruptos que destruyeron al ISSSTE. El ISSSTE fue privatizado bajo cuerda, a trasmano, sigilosamente. No privatizaban, decían, nada. Así fue lo de Pemex, la hipocresía suprema, decir que los gobiernos neoliberales no privatizaban para que no se les viniera encima a todo mundo. En la especie, en los casos concretos, todo era privatizar. Privatizar a través de contratos a terceros, de concesiones dentro del mismo ISSSTE. Los desastres en el ISSSTE fueron escandalosos y aquí develaremos lo que aconteció, de qué orden es, de qué dimensiones y quiénes son los que intervinieron en este robo, en esta fractura, en esta lesión tan grave a nuestra patria. La Suprema Corte de Justicia sigue dando de qué hablar y sigue defendiendo todo menos la justicia. Y a todos, menos a los desfavorecidos y menos a los débiles. Contrariando la voluntad de la Constitución de Apatzingán, la naturaleza del propio juez, la vocación de éste y la razón de ser del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y los jueces se dedican a lo suyo, sus intereses, sus beneficios, envueltos en una corrupción escandalosa, y a través de la señora Piña, que es así, no tiene llenadera, solicitan se les incrementen para el año que viene los dineros necesarios para una operación mediante la cual se dedican a contrariar el interés nacional, declarando inconstitucionales
leyes que favorecen a nuestro país, respaldan nuestra soberanía, le ayudan a mejorar el problema de seguridad y también liberando culpables y encarcelando inocentes, cosa que saben hacer muy bien. Las refinerías avanzan. Mexicana de Aviación se rescata y operará en el aeropuerto Felipe Ángeles. El Tren Maya empieza ya, arranca y el presidente sube a los primeros vagones. Las refinerías mejoran sustancialmente su capacidad de producción. Y finalmente la crítica infantil, descontextualizada, caprichosa, estúpida diría yo, y sin ningún argumento, no racional, sino meramente visceral y emocional, en contra de un hombre al que odian, el presidente de la República, y al que quieren ver lejos, porque les evidencia en su incompetencia, en su corrupción y sobre todo en su traición a México. En el terreno internacional, la guerra de quinta generación. Ucrania se pierde y se gana, según como se vea y según para quién. Y probablemente se gana más para quienes no son contendientes de primera mano en las trincheras. Lo mismo acontece en África. Cosas raras y misteriosas suceden. Conflictos entre aliados. El BRICS surge, se hace más poderoso y el dólar empieza a dejar de ser la moneda que manda en el mundo. En África, un paradigma de la guerra de quinta generación. El desplazamiento de unas potencias coloniales no en favor de los pueblos y de su libertad, sino en favor de otras potencias coloniales. Eso es lo que acontece en el mundo. Vamos en estos momentos, en esta hora y media, hora 40, esperamos, a contar a ustedes lo que acontece en el mundo y en nuestra patria, esclareciéndolo y dando los elementos necesarios para la defensa de un gobierno patriótico y que trabaja por México. Elementos de juicio, elementos para reformar, para revolucionar la conciencia. Desde aquí, desde nuestro programa, La Revolución de las Conciencias avanza. Vamos adelante. El mismo diario Milenio nos habla de que la corrupción en el ISSSTE, que ha sido denunciada esta semana por el presidente de la República en términos muy escandalosos, porque se trata de algo sumamente escandaloso, puede llamarse, con todas las letras, privatización silenciosa. Así lo dice Milenio. Es una forma de destruir desde dentro una institución sin siquiera tocarla en sus fundamentos jurídicos. No hubo reforma a la ley orgánica del ISSSTE. No se determinó reformar ninguna disposición jurídica para que pasara a manos de particulares. El ISSSTE, a la luz y a los ojos de todos los mexicanos, seguía siendo una institución pública. Eso al menos era lo que creíamos. En realidad, ya no. Cuando los derechohabientes acuden a estas instituciones y se encuentran con deficiencias graves, desde hace muchos años, y no encuentran medicamentos y no encuentran los tratamientos adecuados, los métodos, los médicos, el equipo, voltean y culpan al gobierno. En realidad, los culpables son los empresarios a cuyo favor desde hace muchos años se viene concesionando todo, al punto de que al ISSSTE no le queda casi nada. Revertir la privatización oculta del ISSSTE es la misión del actual gobierno y para ello denuncia su existencia y denuncia la gran corrupción en su seno. Los gobiernos previos dejaron al ISSSTE como un cascarón. Eso dice la Secretaría de Seguridad. Y el economista nos dice que existe la denuncia porque debo informarles a ustedes que esta gente que es corrupta hasta la médula, encuentra en todo, en toda institución, en todo órgano, en todos los procesos, áreas, ámbitos de esa institución,
y las operaciones de todas y cada una de las instituciones y órganos del Estado, del gobierno. Encuentra la manera de hacer dinero ilícitamente. Buscan y encuentran. Son individuos muy listos para eso, no para hacer política ni para gobernar. El economista nos dice que, además de lo que ya he dicho, que es la privatización silenciosa de los servicios y prácticamente de toda la operación del ISSSTE, existía un esquema de saqueo que afectó a esta institución de seguridad social de los trabajadores del Estado por más de 15,000 millones de pesos. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, lo diré a renglón seguido. El propio economista, en una nota del 29 de agosto de 2023, que tengo aquí en pantalla, nos habla de la Procuraduría Fiscal de la Federación como ente denunciante de un modelo de fraude cometido contra el ISSSTE, en el que funcionaba así: despachos de abogados prometían grandes beneficios, beneficios superiores a pensionados. Esto afectó durante más de 12 años el patrimonio de la dependencia. Gente muy concreta, estaban de acuerdo abogados con personal del propio ISSSTE y además con las dependencias que se encargaban de la justicia laboral. Félix Medina Padilla, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, denunció que descubrieron un modelo de fraude cometido contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que despachos de abogados prometían beneficios superiores a pensionados, los cuales se obtenían mediante juicios ganados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Y siempre se ganaban porque todos se repartían el dinero y, como se dice vulgarmente, se mochaban. Afectó durante más de 12 años el patrimonio de la dependencia por alrededor de 15,000 millones de pesos. Nada más, nada más. Uno de los tantos esquemas fraudulentos y modus operandi de los corruptos dentro de la institución. Nadie detenía esto. 12 años continuos estuvo aconteciendo. El funcionario detalló que en este esquema, que se repitió, escúchenlo bien, miles de veces, los beneficiarios de las sentencias ilegales pagaban sobornos a los funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual dijo que es un tribunal incompetente para resolver estos casos, y altos sueldos a los despachos de abogados. El tribunal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que hoy solamente tiene operación para resolver los asuntos que conocieron o de los que conocieron antes de la reforma, ya los nuevos asuntos laborales entre el gobierno y entre los de competencia federal, que tiene el IMSS competencia allí, y tienen algunas empresas del sector privado, la Junta Federal ya no conoce de ningún asunto nuevo. Sin embargo, durante mucho tiempo se dedicó a esto y asumió jurisdicción y competencia contra la ley y contra la razón. Y luego emitió laudos, que son las sentencias en materia laboral, favoreciendo este esquema de defraudación, porque a fin de cuentas quien iba a pagar era el ISSSTE, y quienes juzgaban el asunto estaban en el asunto, es decir, en el de corrupción. Quienes demandaban, lo mismo. Y quienes eran demandados, que era el ISSSTE, también. De tal manera que eran juicios ya decididos. El economista nos dice, si había un sistema de salud totalmente arruinado, era el ISSSTE. Que tome nota la oposición al presidente cada vez que, como plañideras, se levantan en las mañanas a decir qué mal está el sistema de salud, qué mal que destruyó este gran sistema de salud y no lo ha resuelto en 5 años. Lo habían saqueado por completo, lo habían privatizado y se está rescatando, afirmó el mandatario, mientras que Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, detalló que desde julio de 2022 el presidente le encargó a un equipo de trabajo limpiar el Instituto de Corrupción. Por lo que detalló que ellos encontraron una serie de irregularidades, yo diría cosas más graves, como la privatización de los servicios médicos, desabasto de medicamento, abandono de las unidades médicas, desmantelamiento de la plantilla de médicos, entre otros, al interior de la dependencia de seguridad social pública, de salud pública. Bueno, se quejan de que está destruido,
Se quejan de que el presidente no hace nada para rescatarlo. Aquí está el presidente haciendo una labor titánica para rescatar a una institución que, como ya se ve, es un cascarón. ¿Quiénes la saquearon? Los mismos que ponen el grito en el cielo por lo mal que está el sistema de salud. La hipocresía siempre presente en estos individuos. Y luego tenemos otra cosa interesante de la que nos habla Excelsior. Desde 2007, vean ustedes, los directivos del ISSSTE iniciaron con privatización de servicios médicos. Ya existía en ese entonces, porque esto de la investigación que se ha realizado, se dice que desde 2007 los gobiernos anteriores beneficiaron a empresas con contratos por nada más 254,000 millones de pesos en todo el sector salud. Si se quejan algunos de que el gobierno está muy mal en un sistema de salud que funcionaba muy bien, quiero decirles que ese sistema de salud lo manejaban los particulares. Lo que querían en sus locos sueños, en sus imaginaciones, sus deseos más caros, los de la privatización absoluta de todos los bienes y todos los servicios, se había cumplido casi totalmente en el sector salud. Ahora, gracias a que las leyes no fueron reformadas, es posible que el gobierno rescate al ISSSTE. Pero vean ustedes de qué tamaño es la corrupción. Cuando nos quejamos de lo que pasaba, es porque sigue pasando. Porque de aquellos polvos son estos lodos, o de aquellos lodos son estos polvos más bien. Y aquello que aconteció tiene influjo y efecto claro, permanente y lógico en lo que actualmente está aconteciendo. Son locos, tienen disonancia cognitiva, pretenden que se rescate algo que ellos mismos o aquellos a los que ellos apoyaban destruyeron. Y que se haga rápido, por favor. En privatización del ISSSTE, funcionarios, políticos y prestanombres se beneficiaron corruptamente, dice la investigación que hace la secretaria de Seguridad Pública. Esto lo dice El Universal, y aquí nos dice que la Secretaría de Seguridad señaló contratos por más de 88,000 millones de pesos celebrados con el instituto, pero ya ven ustedes que Excelsior nos habla de una cantidad muy superior, 254,000 millones de pesos. El mismo Universal nos dice que el ISSSTE revela que trabajadores reciben pensiones por más de 250,000 pesos. Aquí, el director del instituto, Pedro Centeno, informó que se encontraron pensiones irregulares ilegales de exfuncionarios públicos ordenados por tribunales. Vamos repasando. En primer lugar, se concedieron contratos de todo, prácticamente de todo lo que se hacía en el ISSSTE a particulares, que lo hicieron bastante mal y saquearon a la institución y la dejaron en un caos y en una práctica quiebra. Después, había regalo de dinero del ISSSTE en simulaciones jurídico-procesales en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para pensionados que reclamaban a través de abogados coludidos con los jurídicos del ISSSTE. Había cantidades declaradas como pensiones notoriamente excesivas, injustas e ilegales. Ahora también nos encontramos con que extrabajadores y seguramente directivos de la institución también se autoasignaron, se destinaron a sí mismos altísimas pensiones y nadie decía nada. El Financiero, quien dirigía en algún momento el ISSSTE, porque estamos hablando de dos sexenios, el de Calderón y el de Peña, el inefable Miguel Ángel Yunes, priista, panista, priista, lo mismo. Gritan sobre todo los panistas y hoy Xóchitl Gálvez, que se expresa en su cavernícola lengua y en su paupérrima palabra, porque ya verán ustedes qué es lo que dice la sapientísima señora del informe de nuestro presidente, pues debe decírseles que Miguel Ángel Yunes, que es de ellos, yo no sé, este es como el hijo mal portado, al que la mamá dice que es hijo del papá y el papá dice que es hijo de la mamá, pero resulta que es hijo de los dos, el PAN y el PRI. La Fiscalía General de la República investiga a Miguel Ángel Yunes
por fraude cuando dirigió el ISSSTE. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, informó que las empresas de funcionarios del ISSSTE y prestanombres provocaron un desvío de 88,000 millones de pesos. Seguramente esto debe sumarse a lo que ya dije. Estos son aquellos de la privatización. Los otros seguramente engloban todo el quebranto patrimonial. La jornada nos habla también de la privatización silenciosa del ISSSTE, que costó 88,000 millones de pesos en contratos, dice la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Quiénes son los autores de este despropósito? ¿Quiénes son los responsables? Independientemente de los directores de turno y los altos funcionarios en casi todos los departamentos, y los corruptos particulares que siempre están dispuestos a gritar, a protestar contra un gobierno honrado, pero a respaldar a un gobierno corrupto, todos ellos solapados, protegidos, cobijados y alentados por los mandatarios de ese entonces. Urdieron Calderón y Peña privatización silenciosa del ISSSTE, lo cual constituye un delito de alta traición, porque con premeditación, elaborar esquemas de naturaleza financiera y de franco caos dentro de la institución con el oscuro propósito de destruirla es traición. Es traición a aquellos derechohabientes del ISSSTE, es traición al erario, es traición a la población en general, es traición al pueblo, es traición a México. Urdieron, no se nos olvide, quiere decir imaginaron y echaron a andar el modo de destruir al ISSSTE, Calderón y Peña. Porque ellos siempre pensaban, ¿cómo privatizaremos Pemex? ¿Cómo privatizaremos la CFE? ¿Cómo privatizaremos el ISSSTE? ¿Cómo conseguiremos ese sueño dorado de que todo sea privado y el Estado no sirva para nada y no sea nada? Si no lo podemos hacer a través de las reformas a la ley, lo haremos por vías subrepticias, taimadas, tramposas y fraudulentas como esta del ISSSTE, al que privatizaron y privatizando destruyeron. Y quiero decir algo que es muy importante. Nuevamente, así como lo he dicho en todos los casos en que intervino la iniciativa privada en Pemex o en CFE, aquellos de las compañías de aviación, aquellos de los trenes, de las minas, de los bancos y ahora de las instituciones de seguridad social. En todo, los empresarios no solamente han robado, no solamente se han cohechado, se han coaligado con los funcionarios corruptos, sino que han fracasado, han destruido cuánto ente económico, cuánta empresa, cuánto organismo ha caído en sus manos. Se van poniendo a pensar en la mentira, en la gran falacia que sostiene que todo aquello que cae en manos privadas es eficiente y genera muchos ingresos y muchos beneficios para clientes, usuarios, proveedores, trabajadores y todo. Se cae esa mentira por su propio peso. Un fracaso más de las entidades privadas corruptas que operan en nuestro país. Hacen falta empresarios y no saqueadores. Ciudad de México, y leo, esta es la parte final, durante los 2 sexenios pasados imperó en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, una privatización silenciosa con la subrogación de sus funciones primordiales a empresas privadas mediante contratos que sumaron 88,000 millones de pesos, de los cuales, en muchos casos, los dueños de las compañías beneficiadas, atención también, eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres, revelaron funcionarios de la actual Administración Federal. De manera paralela, en esa institución hubo un esquema de saqueo y defraudación que afectó su patrimonio por aproximadamente 15,000 millones de pesos. Voy repasando todo lo que ya dije. A través del pago de pensiones fuera de la ley y en el cual participaron ex trabajadores coludidos con coyotes, despachos de abogados, servidores públicos de los tribunales laborales y litigantes del propio instituto. Esta red de fraudes por pensiones
fue dada a conocer por los reporteros de La Jornada, Gustavo Castillo y Ángeles Cruz, en diversas notas publicadas en las ediciones del 5 de junio y 3 y 21 de noviembre del año pasado. El multimillonario saqueo se dio a conocer ayer durante la mañanera como resultado de una investigación a fondo del equipo designado por el presidente, del que ya hablé. Finalmente, habla de que se detectaron clínicas a las que por 12 años, atención, no se les proporcionó equipo básico como rayos X portátiles, ecocardiógrafos, tampoco instrumental especializado como tomógrafos o electroencefalógrafos, lo que impidió que se atendieran las necesidades de diagnóstico y tratamiento de los derechohabientes del instituto, a los que cada X tiempo echan a andar, como se dice vulgarmente, los interesados saqueadores del ISSSTE para que ellos mismos protesten contra este gobierno y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, culpándolo de la situación que cursa este instituto. Vean ustedes que esos hospitales no fueron durante 12 años surtidos con lo esencial. Ahora se rasgan las vestiduras porque hay niños sin medicinas de cáncer. Estos hipocritones que mantuvieron a todo mundo en el desamparo total. A otras unidades médicas del instituto en el país durante más de 2 décadas no se les dio el mantenimiento mínimo indispensable para funcionar y brindar un servicio de calidad. Faltaban aires acondicionados, impermeabilización y una red sanitaria adecuada, lo que representaba un riesgo para la salud de las personas, agregó la secretaria Rodríguez. Claro, ya ven que ahora se escandalizan porque a los médicos cubanos que se trae en exiguas cantidades y realmente a trabajar y que están capacitados, se les conceden beneficios, sobre todo cuando no vienen a atender la salud de los mexicanos pobres, vienen a predicar comunismo, se los informo a ustedes. El comunismo es contrario seguramente a todo esto porque no sé a qué llamen comunismo. Sobre el ruinoso estado en el que su administración recibió al ISSSTE, el presidente López Obrador refrendó que los gobiernos anteriores se dedicaron a robar y a saquear al organismo, cosa que hacen bien en todos lados. Recalcó que era la institución de salud más destruida, la pulverizaron, entregaron, subrogaron todos los servicios, no tenía lista de laboratorios, todavía no tienen algunos casos, son contratos, todo contratado, todo, hasta las ambulancias, las camillas y quienes entregaban esos servicios o prestaban esos servicios, todos vinculados con funcionarios públicos o con traficantes de influencia, una gran corrupción. En julio de 2022, el mandatario instruyó a integrantes de su gabinete conformar un equipo para investigar este asunto de la privatización silenciosa al que ya me he referido. Y finalmente, hablan del inicio del que ya hablé, en 2007, cuando los propios directivos del ISSSTE comenzaron a aplicar la privatización de los servicios de salud. Cómplices, políticos, burócratas y prestanombres que se beneficiaron con contratos por aproximadamente, ya también lo dije, 254,000 millones de pesos en todo el sector salud. De esa cantidad, más de 88,000 millones de pesos correspondieron a pactos celebrados con el ISSSTE. Lo más indignante es que los dueños de las empresas eran funcionarios públicos, políticos y prestanombres. Subrayó, el actual director ya hace la denuncia y la relación de los daños causados a la dependencia por el multimillonario fraude de pensiones, al que también me he referido. Se encontraron al menos 100 pensiones ilegales, otras de altos directivos, vigentes que rebasan el monto máximo por ley. Y ya llueve sobre mojado, pero debe decirse que así aquí se refiere también al esquema fraudulento al que ya me he referido. En este momento, el de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en este momento hay 31 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, de las que se originaron 25 carpetas de investigación y se ha judicializado a 22 personas. Esperemos que haya enérgica y justa sanción contra estos individuos o a estos individuos, resarcimiento en la medida de lo posible y por lo pronto una buena noticia. Nos hemos liberado de estas lacras, nos hemos liberado de esta escoria,
de esta caterva de miserables, de sinvergüenzas, de ladrones y traidores a México. Hay que decirle a las cosas por su nombre. No es posible que todavía sigan rasgándose las vestiduras después de que hicieron todo esto. Y eso en el ISSSTE. Aunque no se revelaron los nombres, salen los de dos nefastos históricos. Miguel Ángel Yunes, director del ISSSTE durante el gobierno de Felipe Calderón, al que puso Elba Ester Gordillo, cómo no, en pago por el fraude de 2006. Aquí está el asunto, los pleitos que tuvieron Gordillo con Yunes, ya no voy a los chismes. Pero ¿a qué se dedica Ricardo Alemán, este plumífero, este chayotero, que no ve nada, absolutamente nada de lo que pasó en el ISSSTE, no ve cómo destruyeron el sector salud los corruptos a los que él servía, sirve y servirá mientras le paguen? Dice que Guadiana Tijerina, un chisme producto del amarillismo, se fue a atender a Houston. Válgame Dios, cosa importantísima, y no se atendió en el IMSS o el ISSSTE. Seguramente no le tocaba ir al ISSSTE y se encontró con que no había ni para los rayos X, cosa que Alemán no ha ido a verificar. Estos hipócritas se dedican a tirarle al gobierno y ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Vaya viga, vaya escándalo de corrupción, y no dicen nada. Quiero oír hablar a Xóchitl Gálvez de esto, por ejemplo. Una desconocida, perfecta desconocida, que se llama Osiris Cantú, heredera de los dioses egipcios, seguramente de las deidades egipcias, y descendiente de algún faraón, no sé quién sea ni me importa, pero quiero pasar este tuit porque esto es precisamente lo que dice el aspiracionista típico. Todas las instituciones que López, así le dicen, con desprecio, desdén y suficiencia, ofreció rescatar en un santiamén, las destruyó. El ISSSTE es su siguiente rescate. Cuidado ustedes, cuidado, porque van a ir a la cárcel y porque además se les acabaron sus negocios. Este es el fenómeno de disonancia cognitiva, de negación de la realidad, de enfermedad mental de la oposición, que ahora imputa hasta el presidente de la destrucción de algo que ya está destruido por ellos. Y dicen y se burlan de que lo va a rescatar destruyéndolo a lo que ya estaba destruido. La Suprema Corte de Justicia nos da nota y nos da motivos de indignación cada X tiempo, o motivos permanentes si nos dedicamos a analizar su funcionamiento, sus fallos, sus propósitos, sus resoluciones y sus propias declaraciones. Hace ya mucho tiempo que en la Constitución de Apatzingán, cuyo impulsor fue José María Morelos y Pavón, se decía esto: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Estas letras, en cobre, en oro, en bronce o en lo que sea, se encuentran fijadas en muchas dependencias del Poder Judicial Federal y son sistemáticamente desoídas. Porque decía Morelos y la Constitución de Apatzingán, como lo decía también o lo dice también el Quijote, como lo dice cualquier persona con mediana moral y mediana ética, como lo dice cualquier persona sensata y humana. Hacer justicia es sobre todo defender de las arbitrariedades del fuerte al débil. Eso es sobre todo hacer justicia. Y señores y señoras, a eso no se le llama comunismo, se le llama humanidad, se le llama justicia, así se le llama. Aunque para estos fuertes y arbitrarios, a fuerza de corrupción, las cosas sean diferentes. AMLO llama reaccionario, conservador e hipócrita al exministro José Ramón Cosío, a quien le ha dado, no obstante que está jubilado, por hacer críticas y por defender a los compinches, por defender a los suyos. Entre ellos a la señora Piña, que más vergüenzas o en más vergüenzas no puede incurrir. El presidente dijo: pídanle a Cosío que les defina qué es la justicia. Decía Morelos lo que he dicho,
que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Para Cosío no. Para Cosío la justicia es favorecer a la plutocracia, a la élite, a la oligarquía, para que siga acumulando y cuando le impida a alguna ley acumular, la declare inconstitucional, la declare fuera de lugar y luego resuelva siempre, se pueda o no, sea legal o no, sea justo o no, a favor de quien tiene más poder y puede ofrecer más dinero. Venalidad y la ley del encaje, injusticia y pisoteo en burla de la dignidad nacional, de la de los pobres, de aquellos que han sufrido la injusticia de cualquier clase y condición social, a manos de estos jueces venales, de estos jueces corruptos, que además han cometido tropelías en contra del interés nacional. El País México habla de la opinión de José Ramón Cosío Díaz que motiva las palabras del presidente. Las incapacidades jurídica y judicial del presidente lo llevaron a agredir a los juzgadores. Se sienten muy agredidos los pobres. Agredámoslos un poquito más si ellos creen que agresión es decir la verdad y exigirles justicia y llamar corrupto al que no cumple con su función ni imparte justicia en este caso. Ello a costa de su investidura, sus atribuciones y sus posibilidades de gobernar. No entiendo qué quiso decir el señor José Ramón Cosío Díaz. Hay que decirle que aclare sus ideas y las exprese con mayor pulcritud. El Financiero, AMLO critica al Poder Judicial por presupuesto 2024, ya es mucho cinismo de los ministros. Debo decir que sí entendí de Cosío, lo que sí entendí, que queda muy claro, es que lo que hay que hacer, desde luego lo que hay que hacer, es no criticar a ningún juzgador, no denunciar ninguna tropelía suya. Son impunes. Cuando ellos cometen una injusticia, ver para otro lado, callarse o aplaudirlo. Sigue pidiendo Piña, quiere un aumento del 4% a las ya de por sí jugosas participaciones del presupuesto público que tiene el Poder Judicial Federal. Y no nos olvidemos que puede compensar también, o su presupuesto, con el dinero que tiene en los fideicomisos que ha conformado durante mucho tiempo, tomando dinero público, llevando al limbo de un fideicomiso en donde no rinden cuentas, no dicen nada y lo emplean para lo que les viene en gana. Más corrupción. Pero por eso el presidente perfila el recorte al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Ya es necesario, ya se hace indispensable. Con la ministra Piña al frente de la Corte, el combate a la corrupción está peor, lo dice Andrés Manuel López Obrador. Esta noticia ya la pasé hace una semana o dos. El mandatario señaló que para tener fuerza la ministra Piña dejó a los jueces en completa libertad y ya hacen lo que quieren y a partir de entonces empiezan a liberar a presuntos delincuentes y degradar aún más el Poder Judicial. El Financiero, vamos a empezar con las noticias agradables y con los éxitos de este gobierno. Para los que dicen que no se ha hecho nada, aquí vamos. Independientemente de los asuntos de la pobreza, independientemente de los importantísimos asuntos en materia de sacar de la pobreza a muchos, de remunerar mejor, de incrementar los salarios que nunca incrementaron y de tener factores macroeconómicos impecables para la situación en la que estamos. El Financiero nos habla de las grandes obras de infraestructura del presidente. Es hoy. Dos Bocas comienza a producir gasolinas este viernes, anuncia Andrés Manuel López Obrador. Las refinerías, como ustedes bien saben y ahora lo veremos, habían sido llevadas, porque lo dice también Forbes y porque ya lo he platicado en muchas ocasiones, habían sido llevadas, como tantos otros elementos y estructuras de petróleos mexicanos, a la ruina práctica. Las refinerías producían en conjunto, las 5 que teníamos, en el orden del 34% de su capacidad y cada año producían menos. ¿Qué sucedía? Que teníamos que comprar la gasolina y el diésel en el extranjero.
A cambio de no refinar en nuestras propias refinerías, mandábamos el petróleo a refinar en Estados Unidos y todo era negocio para los políticos corruptos de turno que favorecían a refinerías en el extranjero, a compañías en el extranjero, desfavorecían a Pemex y terminaban llevándose los excedentes en el reportado negocio de la refinación e incrementando las gasolinas artificialmente por vía de la corrupción. De nada de eso se habla, pero vamos a ver lo que dice Forbes. Crecen los petrolíferos con AMLO, pero una de las refinerías no despega. Claro, tenemos que decir y hablar de que una está muy mal, en lugar de decir que todas las que no producían nada ahora producen. De las 6 refinerías que operan en el país, las de Minatitlán y Madero son las que encabezan el aumento en la elaboración de petrolíferos de Pemex. Y dice Forbes, de acuerdo con datos de Pemex, en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto 2018, la producción de petrolíferos, gasolinas, diésel, turbocina, gas LP y combustóleo en las 6 refinerías que operan en el país cerró con un promedio de 628.508 barriles diarios, mientras que de enero a julio de 2023 la producción promedio es de 847.938 barriles al día, un incremento en este gobierno del 35%. La refinería en donde más ha crecido la elaboración de petrolíferos, y vean ustedes, también se habla del incremento en la producción de gas, de Pemex, es la Madero en Tamaulipas, la cual registra un aumento nada más de 314.3%, pues en 2018 promedió una producción de apenas 21.296 barriles al día y para enero-julio de 2023 se ubicó en 88.233 barriles. Querían quebrarla, está claro, querían destruirlas. Le sigue la de Minatitlán en Veracruz con un crecimiento nada más del 209.8%, al pasar de 44.307 barriles al día a 137.000. La de Tula, Hidalgo, un incremento del 37.2% en su producción, y el director general de Pemex, Octavio Romero, ha asegurado que con la rehabilitación de estas refinerías y las plantas coquizadoras que se construyen, no hace nada este gobierno, ya lo saben ustedes, México muy pronto producirá todas las gasolinas y el diésel que requiere sin necesidad de importar más producto. Aunque las metas de proceso de crudo aún están por debajo de lo proyectado, el gobierno confía que al cierre del sexenio se refinen más de 1 millón de barriles de crudo. Todo esto a pesar de soportar una deuda creada por los gobiernos neoliberales de 100,000 millones de dólares. Nada más contra esa deuda, contra el saqueo, contra los problemas que tenían internamente y contra las obligaciones fiscales que se han venido reduciendo, porque a cambio de no pagar los plutócratas los impuestos que les correspondían, ordeñaban, como se dice vulgarmente, a Pemex. Le sacaban la sangre hasta dejarla exangüe, hasta dejarla destruida, esperando el día en que colapsara y muriera en definitiva, para entregar la explotación del petróleo y su venta a grandes empresas transnacionales, porque recuerden lo que decían los corruptos y mediocres neoliberales. México no tiene la tecnología ni la tendrá nunca. No tenemos la capacidad para explotar el petróleo. Seamos un país subordinado, maquilador de obreros baratos. Mexicana de Aviación fue rescatada por este gobierno y fue hundida por los gobiernos anteriores, cómplices de Gastón Azcárraga, de un corrupto, prófugo, ayudado por los políticos de entonces. AMLO anuncia el primer vuelo de la nueva Mexicana de Aviación y 2 cosas. Se rescata Mexicana de Aviación, se rescatan los slots, es decir, las rutas y horarios que estaban indebidamente apropiadas o se las había apropiado indebidamente otras aerolíneas como Interjet, Volaris y Aeromar. Y además se utiliza al aeropuerto nuevo de Felipe Ángeles, tan criticado, tan denostado y burlado por tantas personas, porque querían el reinado de la corrupción, aparentar ser un país potentísimo del primer mundo con un aeropuerto hecho por Norman Foster, por un gran aeropuerto en el que nos iban a saquear hasta decir basta, no solamente en el momento de la construcción, sino después. Luego dicen algunos cándidos, inclusive amigos míos, que pues todo era muy fácil, si había corrupción había que meter a la cárcel a los corruptos y se acabó el problema.
Como si esos problemas no supiéramos, veamos el del ISSSTE, no supiéramos que no tienen fondo. Mexicana de Aviación utilizará el aeropuerto Felipe Ángeles como su sede y salvaremos a Mexicana de Aviación en definitiva, pondremos orden, ¿verdad? El presidente más que yo, claro está, y el aeropuerto Felipe Ángeles, que no han querido utilizar, será utilizado y empezará a tener vida normal. Andrés Manuel López Obrador, dice Infobae, trae el primer convoy del Tren Maya en recorrido de supervisión, abordó el primer jaguar rodante que correrá las vías del Tren Maya. No que no, ya va el Tren Maya al que tanto se opusieron, porque no se nos olvide que no fue en sexenios anteriores, fue en este que pseudoambientalistas, también respaldados desde nuestro vecino del norte y aquí por traidores nacionales, trataron de impedir por todos los medios que se detuviera el Tren Maya, solicitando, demandando amparo y protección de la justicia federal, que en muchos casos les concedió la suspensión provisional y no sé si en alguno el amparo, pero que todo esto terminó con la declaratoria de seguridad nacional e interés público del Tren Maya que el presidente emitió y emitió bien. Publica nuevo decreto para catalogar al Tren Maya y al corredor transísmico como de seguridad nacional. Al Tren Maya, por cierto, se opuso jurídicamente el inefable Santiago Krill. Muchos otros lo hicieron también. Ahí estuvo la pataleta de la REA, que habiéndose beneficiado de muchas cosas nuestras, se quería seguir beneficiando. AMLO publica nuevo decreto para catalogar al Tren Maya y al corredor transísmico como de seguridad nacional, noticia pasada, pero es la segunda vez que lo hace o que lo hizo después de que la Suprema Corte de Justicia, también dentro del mismo entramado de corrupción, del entramado criminal, favoreció a los impetrantes de garantías y les concedió la razón, declarando el decreto presidencial nulo. Por eso el presidente lo volvió a emitir. Claro, para ellos todo deben ser declaratorias de interés privado, porque está por encima del público para ellos. La gran obra del sexenio, el corredor transísmico, no se concesionará a privados. Y el corredor transísmico sigue adelante y aquí tienen ustedes el por qué el corredor transísmico será la gran obra del sexenio y por qué el presidente está pensando en un futuro muy promisorio para México con esta obra. El canal de Panamá lo construyó Ferdinand de Lesseps, arquitecto, ingeniero francés que había construido el canal de Suez a través de su empresa. Cuando se le acabó el dinero y murieron muchos obreros por la malaria y el paludismo en el corte de Culebra, decidió pedir ayuda al gobierno francés. Los Estados Unidos le aplicaron la doctrina Monroe, América para los americanos. No puede intervenir ninguna potencia extranjera, fomentaron un falso golpe de Estado en Panamá y una secesión fingida. La primera decisión del nuevo presidente del nuevo Estado llamado Panamá, que antes fue territorio y provincia de Colombia, decidió firmar un decreto, o fue su primer acto de gobierno, la de la emisión y firma de un decreto por el que concedía la continuación, terminación ya de pocas obras del Canal de Panamá y la explotación durante muchos años a los Estados Unidos. Hoy el Canal de Panamá, que aparentemente regresó al control del gobierno panameño, sigue a trasmano controlado por los Estados Unidos. Sin embargo, está en un problema muy grave. Esta imagen que presento a ustedes es la imagen de los barcos que hoy se encuentran detenidos y sobre todo en rojo aquellos que ya llevan esperando muchísimos días para atravesar el canal con mercancías que van de Europa a Asia o de África o de aquella parte del mundo del occidente al oriente atravesando el canal de Panamá. El canal de Panamá se está colapsando y ¿quién creen que podrá sustituirlo? Porque si el canal de Panamá se colapsa, como dice aquí esta noticia de Radio Televisión Española, la sequía golpea el comercio en el canal de Panamá, tenemos los componentes necesarios para que colapse. Y al día de hoy hay 125 barcos esperando, cuando en circunstancias normales escasamente rondaría los 90. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, nada más el 6% de las mercancías del mundo atraviesan el canal. Digo nada más de forma
de forma sardónica, porque en realidad 6% es un mundo que utilicen el canal de Panamá. Imagínense la cantidad de mercancía que poco a poco no podrá pasar ya por el canal de Panamá. Como lo dice The New York Times, el canal de Panamá, vital para el comercio mundial, en riesgo por la sequía, el 90% de las mercancías del mundo llega a su destino por vía marítima. Los cambios climáticos están desacelerando el tráfico de barcos de carga en el canal. Solución: el transísmico mexicano, hecho, impulsado por Andrés Manuel López Obrador para resolver un problema auténtico y además para darle a México un futuro económico extraordinariamente bonancible y además para hacer que nuestros hermanos del sur reciban por fin los bienes de los que han carecido y tengan las oportunidades que un sistema profundamente injusto les había negado. Eso es patriotismo, eso es trabajar por México, que se hable del transísmico, que se hable de esta gran obra del presidente de la República. Finalmente, Forbes nos dice que Andrés Manuel López Obrador alista 4 últimas reformas de aquellas que no dejaron pasar los opositores, que sobre todo me refiero a la de la Guardia Nacional, lo hicieron traicionando su responsabilidad porque se trataba de una política de Estado y no de gobierno, traicionándonos a todos los mexicanos para después decir, uy, cómo se incrementa la inseguridad. Pero no le permitieron al presidente de la República que el ejército comandara, administrara, dirigiera, organizara a la Guardia Nacional. Esa reforma que fue aprobada in extremis por los diputados de Morena y sus aliados, y que después pasó a la Suprema Corte, y que esta declaró inconstitucional, porque según ella no habían tenido suficiente tiempo los diputados para leer, porque los ministros leen lento. Esa misma reforma será nuevamente presentada, porque, insiste el presidente, es imprescindible que se apruebe. También hay algunas otras cosas, como elevar a rango constitucional el proyecto Sembrando Vida y también la propuesta de reducir la edad requisito para recibir una pensión de adulto mayor. Esto es todo lo que puede decir Xóchitl Gálvez al informe de gobierno, a todo cuanto he dicho, a las grandes obras del gobierno, al control de la economía, a la buena situación de las relaciones internacionales, a la salida de 5 millones de pobres de la pobreza, expobres ahora, y a la construcción de obras tan grandes como el transísmico, al rescate de Pemex, a la denuncia de la corrupción en el ISSSTE y su rescate o su inicio de rescate. A todo ello, lo único que puede decir la inefable, la inteligentísima, la brillante, la mujer llena de carácter y decisión, y además, con ansias toreras de gobernar a nuestro país, lo que puede decir es bla, 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 ad infinitum. Vean ustedes a quién quieren elegir. A esta mujer infantilizada, que se conduce en un tuit que se conduce como adolescente. Y ya digo yo, es mucho decir. Ahora vamos con lo internacional. Y vamos a hablar rápidamente, pero contundentemente, con mucha precisión y con un análisis de profundidad de lo que realmente acontece en el mundo. Mucha gente cree que lo que acontece en el mundo es simplemente una serie de guerras que se resolverán como antaño. Que lo que pasa en el mundo es que todo se terminará acomodando, que Estados Unidos con su gran ejército volverá a imponer su voluntad y que después de algunas convulsiones el mundo volverá a encarrilarse. Aquellos que decían que Estados Unidos no colapsaría, que no decaería, que no encontraría su fin, pues están siendo desdecidos, están siendo contradichos. ¿Cuántos dijeron que no verían ese día? Hoy lo verán. Y Estados Unidos, si no encuentra a través de Donald Trump el modo de negociar con las otras potencias del mundo, si no se aviene a través de las ideas, por ejemplo, de un Kennedy,
si sigue insistiendo en mantener a los halcones, a los neoconservadores, a los Biden, a los Bush, a los Bin Laden, a los Osama, a los Obama. Bueno, a todos esos al frente del desastre como Victoria Nuland. Si Estados Unidos se empeña en mantener aquellos y por tanto en mantener la unipolaridad y no acude a la negociación con otras potencias, su fin es inminente y está cercano. Por lo pronto, en el mundo, el BRICS, esta organización paralela, lateral a todas las tradicionales que conocimos, surge con mayor fuerza, empieza a comerciar entre sí y se hace de mucha mayor cantidad de miembros. Expansión nos habla precisamente de la expansión de los BRICS, una advertencia a la que Estados Unidos debe escuchar. Eventual unión nada más y nada menos que de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán a este bloque que alimenta la especulación que los productores de petróleo cambiarán a un comercio sin dólares estadounidenses. ¿Cuál es el asunto importante? Que hoy el 80 y tantos por ciento, al menos el 80% de toda la producción petrolera mundial, si es que Venezuela, Arabia Saudita, Saudi Árabe, otros se encargan verdaderamente, se adhieren en realidad al BRICS, esta organización, esta asociación concentrará la inmensa, la abrumadora producción petrolera y de gas. Atención. Pero además una cosa muy interesante, la fuerza que no tuvo Libia en su momento a través de su presidente Muammar Gaddafi para liberarse de los Estados Unidos y de las naciones europeas que la tenían sojuzgada. La nación más rica de África, productora de gas que surtía a Europa, esta que encontró un gran acuífero y que construyó un acueducto llamado del Hombre en pleno desierto, en el subsuelo del desierto, y que con ello acabó con las desalinizadoras italianas y francesas que se encontraban en el Mediterráneo. Este país que por conducto de su líder, que ya había sido socio y aliado de Estados Unidos y de Europa, como acontece siempre, esta nación que quiso liberarse de la tiranía del dólar y hacer su propia moneda, el dinar de oro, encontró el desastre al tratar de liberarse y de buscar soberanía. Desastre que se configuró, se concretó, cuando entrevistada a Hillary Clinton, en pleno cinismo y entre risotadas, dijo: llegamos, vimos y murió. Parodiando las palabras del gran Julio César, el último de los republicanos en Roma, el predecesor del Imperio Romano. Y refiriéndose a Muammar Gaddafi, no murió, lo asesinaron vilmente a un presidente que contaba con el respaldo popular de los libios. Y después el caos intencionalmente fabricado, el desastre de Libia, que era también el lugar donde se contenía la gran emigración de los subsaharianos de la África negra que iba hacia Europa. Hoy no existe dique a la emigración. Hoy el surtimiento de gas controlado por las grandes compañías y el saqueo de Libia. Hoy no hay independencia ni soberanía y existe un país pauperizado, destruido, aniquilado, en el que se dice que hay hasta esclavitud y sigue la guerra, esa guerra perpetua que les encanta a los neoconservadores, a los halcones del Pentágono, del Departamento de Estado y de tantas dependencias de la Reserva Federal, etc. No es lo mismo, porque unidos todos en el BRICS, la posibilidad de que ahora sí se comercie con la moneda de curso corriente en cada una de las naciones, o con el yuan, o con el rublo, o con la rupia, o con el real brasileño, o con cualquier otra moneda, es una cuasi realidad. Ya no estará vigente la política monetaria estadounidense impuesta a punta de balazos, a punta de misilazos. Ya no. Esta construcción de Bretton Woods
que hizo que la estructura financiera mundial sirviera a Estados Unidos. Esta que creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Esta misma que llevó a Nixon a acabar con el patrón oro y a convertir al dólar estadounidense no solo en la moneda contra la que todas las demás se comparan, sino la moneda con la que se hacían todas las transacciones internacionales de los llamados commodities, de las mercancías, en general, preponderantemente del petróleo, por eso existía el llamado petrodólar. Esto parece ser que se acaba y Reuters nos dice que una veintena de países quieren unirse al BRICS y aspirando a un nuevo orden mundial, lo dice Reuters en francés. Son ya muchas naciones, pero atención, no pensemos que en geopolítica están los ángeles y los demonios. No pensemos que la interpretación correcta de las estructuras políticas mundiales debe pasar por la asignación de bondad a unos y maldad absoluta a otros. Son dos modelos, son dos estructuras, son dos formas de enfrentar la realidad, pero cada uno de ellos, de los participantes, tienen el cuidado o en cuidado primero sus propios intereses, no el altruismo. Y si van a África no es para rescatarla. Y si intervienen en naciones, China o Rusia, es en razón de sus intereses. Esa es la geopolítica. También, desde luego, el uso de los territorios, de los accidentes geográficos, de la localización, de los recursos naturales, de los recursos demográficos, etc. Esta publicación en Business dice que si el dólar está perdiendo, se pregunta si el dólar está perdiendo su estatus como el rey de las monedas. Bueno, creo que lo hemos contestado. Parece ser que sí. Estados Unidos tiene dos grandes fuerzas, dos grandes armas para imponer su poder en el mundo desde el final de la Guerra Mundial hasta nuestra fecha, hasta esta fecha. El dólar, primero, que se encuentra tocado y que tiene serios problemas porque lo emite la Reserva Federal con el sistema de un banco privatizado, que no es banco desde luego del Estado, y financia sus déficits, sus inflaciones y todo con el resto del mundo o a través del resto del mundo a quien entrega sus dólares, vende sus dólares, inunda de dólares y también, desde luego, se beneficia del práctico impago de su deuda, porque varios ya se han burlado de esto. Creo que fue Greenspan, director de la Reserva Federal, quien dijo burlonamente que Estados Unidos nunca pagaría sus deudas, cómo se le iban a cobrar, si ellos tienen la maquinita de los dólares. La corrupción a lo que da en Europa no solo es Ursula von der Leyen, no solo es la otra presidenta que andaba de fiesta con varios amigochos, también es la primera ministra de Estonia. Y miren que me gusta mucho la igualdad de género. Últimamente salen muchas mujeres corruptas, porque en materia de corrupción, como todos somos seres humanos, nos igualamos al momento de ser honrados o estos de ser ladrones. Tantos hombres como mujeres, todos coaligados en el robo. La primera ministra de Estonia no tiene planes de renunciar tras el escándalo por el negocio de su marido. ¿En dónde creen? En Rusia. Estonia tiene un discurso antirruso. Estonia mantiene sanciones en contra de Rusia. Estonia obedece los dictados de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de todos. No tiene soberanía. Pero a la presidenta de Estonia, que se llama Kaja Kallas, eso le viene guango. Promovía una retórica antirrusa e instaba a que las empresas del país cortaran sus lazos con Moscú. Mientras que una compañía que pertenece a su marido, ¿qué cosa?, continuaba su trabajo en el país. 2 pesos y 2 medidas. La hipocresía del mismo régimen, del mismo sistema. No es cierto. Predican a unos e imponen cargas a unos que ellos no están dispuestos a llevar. El beneficio personal, la práctica destrucción que se hizo del Estado, de los países y sobre todo el envilecimiento de los políticos, egoístas, individualistas, materialistas y muy corruptos. Muy, pero muy corruptos. El neoliberalismo es fruto de corrupción. El diario.es nos dice que Kiev
tilda de inaceptable la sugerencia de un alto cargo de la OTAN sobre una posible cesión territorial a Rusia. Recordemos ya, desde hace 8 días, vengo anunciando, y desde antes, pero particularmente desde hace 8 días, que ya se acerca el armisticio, es decir, el fin de la guerra de Ucrania mediante la rendición de Ucrania ante Rusia. Cesión de territorios del Donbass y probablemente apoderamiento de Polonia de las regiones occidentales o provincias occidentales de Ucrania. La guerra de Ucrania, lo hemos dicho muchas veces, no es una invasión de hace un año de Rusia sobre Ucrania. Es, sobre todas las cosas, el defenestramiento, el golpe de Estado violento y antidemocrático, desde luego, financiado, provocado y tutelado, y digo yo, organizado por la Unión Europea, por la OTAN y los servicios secretos norteamericanos y por el propio Departamento de Estado. Esto lo prueba la presencia de Victoria Nuland, alto cargo del Departamento de Estado todavía, ahora más alto, en la plaza de Maidán, en el centro de Kiev, en el llamado Euromaidán, un falso golpe de Estado en el que provocaron que rivales se asesinaran entre sí porque unos asusaban a los otros y se ha constatado que había francotiradores en todos lados. Después se desató a través de los dictadores sucesivos que fueron poniendo los norteamericanos en Ucrania la represión en el Donbass, donde vivían y donde siguen viviendo ruso-hablantes, gente de cultura rusa, porque, hay que decirlo, no de la Unión Soviética, sino desde el Imperio Ruso, Crimea, el Mar Negro, el Donbass, todas esas regiones, la misma Odessa, pertenecían al Imperio Ruso. En tiempo de Catalina, la zarina Catalina II de Rusia, Catalina la Grande de Rusia, que mandó, por cierto, construir varias de las ciudades que hoy forman Ucrania. La capital de Ucrania, Kiev, es el lugar donde se originó Rusia y por eso son naciones hermanas. Eso parece ser que ya no volverá a ser. Después de la represión del cuasi genocidio, el asesinato de cantidad de personas en el Donbass, y después de haber violado los acuerdos de Minsk, capital de Bielorrusia, firmados entre Rusia, Ucrania y también garantes Francia y Alemania, después de haber violentado la OTAN, la obligación contraída con Rusia de no extenderse más allá de Europa Oriental, esto después de la caída del muro de Berlín, y después de amenazar con emplazar misiles nucleares en Ucrania a corta distancia del territorio ruso, Rusia tomó la decisión de invadir el Donbass para recuperarlo. Fue una decisión de seguridad nacional, de interés ruso, y que, si bien es cierto, nunca la guerra es solución y nunca la guerra se justifica, en este caso se explica suficientemente, y no son los malvados rusos ni el malvado Putin el único responsable de este orden de cosas. Diría yo, probablemente no son los más responsables, y hay varios mucho más responsables, y tampoco es el pobre pueblo ucraniano, del que han muerto cientos de miles de jóvenes en el frente de batalla. Esto ha servido además para debilitar a Europa, para debilitar sobre todo a Alemania y sembrar el caos para que gobiernen los mismos de siempre, los plutócratas, las grandes corporaciones, el mundo de las finanzas. Kiev, patadas de ahogado, pronto le darán la instrucción de rendirse, pronto le darán la instrucción de celebrar el acuerdo que ponga fin, los tratados que pongan fin a la guerra. Eso está más que claro. Ya lo viene anunciando la OTAN y varios otros personajes relevantes, y la OTAN desde la oficina central de esta. Tucker Carlson, que fue purgado de Fox News porque era muy trumpista, hoy entrevista a el coronel Douglas McGregor, un hombre que en materia de guerra, de ejércitos y de controversias internacionales tiene una gran experiencia, y el mismo coronel dice a Tucker Carlson que tiene
yo creo que es el hombre que en este momento tiene más vistas en redes sociales y más éxito, y sigue siendo favorable a Trump. Dice que la guerra de Ucrania ya se debe terminar, ya, en este momento. Estados Unidos, los servicios secretos occidentales, en particular el MI6, el MI6, servicios secretos británicos, y la CIA y los otros servicios secretos de todos los que tienen los norteamericanos, se metieron su cola en Pakistán desde hace tiempo. Se habla poco de esto. Este es el hombre, Imran Khan, que tiene el favor, al estilo de Andrés Manuel López Obrador, del pueblo pakistaní. Le dieron un golpe de Estado, se lo quitaron de encima, no quieren hacer elecciones y ya lo tienen en la cárcel o con un pie en la cárcel. Un cable secreto pakistaní documenta la presión de Estados Unidos para remover de su cargo a Imran Khan. Y bueno, no, aquí está el asunto, está ya la acusación directa de intervención, de injerencia, que no sorprende ya a nadie. No quieren Imran Khan porque perder Pakistán sería desastroso después de perder Afganistán. Pakistán guarda una relación geopolítica, geoestratégica de primer orden al norte de la India, conteniendo a esta en perfecto y permanente conflicto con esta, y además es una potencia nuclear. Pakistán no es cualquier cosa y es un país con una cantidad enorme de población, y de perderse estarían abriendo el paso a la ruta de la seda de los chinos y estarían colapsando esa región que caería tarde o temprano bajo la esfera de los rusos, de los chinos y de otros. El Figaro, el periódico francés, habla de una guerra económica, los Estados Unidos sin piedad. Y se van en particular contra Francia. Mucha gente piensa que Europa es aliada de Estados Unidos. Eso pensaban también los franceses. Y los poco informados siguen pensando lo mismo. Pero Francia no es precisamente un aliado de los Estados Unidos. Lo es en apariencia. Este reporte de alerta dice cómo los Estados Unidos contribuyen a debilitar la economía francesa la economía francesa. Es de octubre de 2021 y ahí tienen ustedes una fotografía del gran Charles de Gaulle, un presidente patriota y muy inteligente que en su momento sacó a Francia del comando central de la OTAN y del cuartel de la OTAN salió de Francia. Extinguió cualquier base norteamericana en territorio francés y liberó por todos los medios posibles a Francia, dándole el arma nuclear, construyendo la energía nuclear para el abasto ordinario, liberando su moneda y también yendo a rescatar el oro francés que subrepticiamente había sido trasladado a los Estados Unidos. La guerra que libró de Gaulle para que los traidores franceses y europeos que habían pactado con Estados Unidos construyeran una Unión Europea al servicio de los norteamericanos, la idea de Gaulle y el plan de Gaulle ejecutado para liberarlos de las consecuencias del plan Marshall que Estados Unidos instrumentó para darle a Europa una cantidad de dinero en préstamo para que comprara sus propios productos y luego fuera deudora. La idea soberanista de Gaulle, aquella de acercarse a Alemania para ser una entente fuerte, sólida y resistir, todo se vino abajo cuando los traidores empezaron a llegar. Mayo del 68, un golpe de Estado que dicen los más avisados, los más interesados y estudiosos en estos temas. Mayo del 68, rebelión juvenil del prohibido prohibir, encubrió, en verdad, un golpe de Estado que la CIA daba a De Gaulle. Un golpe de Estado a Francia que le ha salido carísimo. Y miren cómo el mismo, y aquí lo tengo, el mismo Mitterrand, un presidente de signo distinto a De Gaulle, o aparentemente, proclamado socialista, dijo algo que a mí me parece extraordinariamente evidenciador de lo que he dicho hasta ahora respecto del sometimiento de Francia por los Estados Unidos. Es esto, es lo que dice aquí, lo que dice este hombre, Mitterrand, que nos habla de que Francia se encuentra
en guerra, se encuentra en guerra con Estados Unidos. Y no lo tengo aquí, pero dice, perdonen, dice, estamos en guerra contra Estados Unidos, lo dice a principios de los años 80, una guerra secreta, una guerra incruenta, una guerra no evidente, pero una guerra sin cuartel y que probablemente podrá terminar con nuestra propia soberanía. Alertó el propio presidente francés en ese entonces de lo que ya de Gaulle sabía y había proclamado en varias ocasiones y contra lo que había actuado. Y lamentablemente, estas advertencias de nada sirvieron. Esto por la soberanía francesa y por el caminar y el avanzar del proceso globalizador, de la mundialización y del imperio de las finanzas sobre la economía. Por eso esta nota habla sobre la venta de Alstom, traición de nuestras élites, una Francia que está convertida en vasalla, puede sobrevivir en sirviente, en siervo de los grandes capitales y de Estados Unidos. Cuando se refiere a la venta de Alstom, se refiere a algo de lo que hablé ya aquí. Alstom, la empresa del Estado francés que se dedicaba a la reparación, construcción e instalación y mantenimiento de los reactores nucleares de todas las centrales nucleares en Francia. Francia debe todavía, aunque el traidor de Macron ha venido cerrando centrales nucleares, debe todavía la producción, la mayor cantidad de producción de energía eléctrica a las centrales nucleares. Pues bien, en tiempos de Hollande, de François Hollande, el presidente francés, cuyo ministro de Economía era el actual presidente Emmanuel Macron, Alstom fue vendida a General Electric, la compañía norteamericana de electricidad, en traición a Francia. Para conseguir todo ello, sobornaron a mucha gente, encarcelaron a muchos otros y llevaron a cabo un acto de guerra de esos que avisaban ya Mitterrand y Charles de Gaulle que se estaba llevando en contra de Francia. Para desmantelar la soberanía, la fuerza y, sobre todo, insisto, la soberanía en su aspecto energético. ¿Por qué una nación tan importante como Francia tiene interés en conservar y construir soberanía energética? Y dice en sus publicaciones, porque hay muchas denuncias en contra de la traición de Macron, que firmó esa operación, ¿por qué le da tanta importancia a la soberanía energética? ¿Y por qué Xóchitl Gálvez, y Cuadri, y Anaya, y Calderón, y Fox, y Salinas, y todo, no le dan ninguna importancia? ¿No estarán bien ellos y mal nosotros? Habrá que preguntarlo. Pues aquí quiero decirles que tengo esta otra noticia, que es una noticia sobre la misma señora Victoria Nuland, a la que ya me he referido en múltiples ocasiones como un factor de caos y de despojo de soberanía de naciones. Se dedica a dar golpes de Estado, a ayudar a los golpistas, a organizarlos, a financiarlos. Es una persona verdaderamente nefasta y, sin embargo, tiene un gran reconocimiento en los círculos políticos. Y aquí esta publicación que dice: reunión infructuosa de la enviada estadounidense Victoria Nuland con los golpistas nigerinos. Van a ver ustedes, se van a sorprender de lo que realmente está pasando en África. Unos dicen que se trata de un golpe provocado por Rusia y en particular por Wagner a un gobierno que era democrático, autónomo, extraordinario, maravilloso, que tenía a su país en la pobreza más absoluta, siendo el segundo país más pobre del mundo y teniendo solamente el 25% de sus habitantes energía eléctrica. Otros dicen que en realidad lo que está aconteciendo es que Rusia quiere sacar a Francia de allí y apoderarse de Níger por razones del uranio que se produce allí. Verán ustedes cuál es la realidad de todo esto y se sorprenderán. Victoria Nuland acude después del golpe de Estado a hablar con los golpistas nigerinos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el policía del mundo y tiene que poner orden.
El lunes 7 de agosto, la alta diplomática estadounidense Victoria Nuland se reunió en Niamey con los golpistas de Níger, pero no pudo ver ni a Abdurrahmane Tiani, el líder de los golpistas, ni a Mohamed Bazoum, el presidente de Níger, que sigue secuestrado. ¡Oh, tragedia! La visita no condujo a un principio de solución. O sea, Estados Unidos, teniendo el poder que tiene, la fuerza que tiene, habiendo destruido tantas naciones, se pone nervioso y se aleja de Níger y dice, si los golpistas de un país tan pobre, en el que solo hay 25% de iluminación para su población, no quiere, me voy. He fracasado. ¿Cuándo fracasa el Departamento de Estado de los Estados Unidos en labores como estas? Pues verán que no ha fracasado. Jackson Hinkle dice, el gobierno revolucionario de Níger ha respondido a la suspensión de la ayuda de los Estados Unidos diciéndoles, nosotros no queremos su dinero, úsenlo para un fondo para poner a dieta y que pierda peso, que reduzca de peso, un programa de pérdida de peso para Victoria Nuland. Además le dicen gorda, nada más. Y lo dicen estos pobres hombres del segundo país más pobre del mundo. Y Victoria Nuland no los denuncia por violencia política de género como Xóchitl Gálvez o ante la Comisión de Naciones Unidas. Y Estados Unidos no le responde nada a estos groseros. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si de un plumazo puedes acabar con eso. Bueno, pues vean ustedes por qué. Bola Tinubu, que es el presidente nigeriano y que dirige a una asociación de África Occidental, que agrupa a varios países y que es el encargado por parte de Estados Unidos y más o menos de Francia de tener el control de estos países, de sus presidentes. Ese señor que amenazó con invadir a Níger a nombre y cargo de los franceses para restaurar la democracia, claro que hay mucha democracia allí, y acabar con los golpistas, era un señor que operaba 16 cuentas bancarias de tráfico de drogas y se dedicaba extensamente al lavado de dinero y probablemente hasta el tráfico en Chicago. Está probado, lo sabe el Departamento de Estado y los servicios secretos norteamericanos. Un delincuente en el país de junto que ahora va y le propone a su Congreso invadir la nación vecina para reinstaurar, entre comillas, la democracia y liberarlos de la tiranía del golpe militar. Su Congreso decide no respaldarlo y no hay invasión. ¿Por qué no hay invasión? Bueno, pues este diario 20 Minutos español dice que un diario estadounidense asegura que solamente uno de los generales golpistas de Níger es un aliado de muchos años de Estados Unidos. ¡Ah, caray! O sea que los campeones de la libertad de Níger, los que quieren defender a su pueblo y su soberanía, es aliado de Estados Unidos. A ver, ¿cómo es eso? Washington ha invertido unos $500 millones en ayuda a las fuerzas de defensa de Níger. Estados Unidos asegura que el grupo Wagner está aprovechando la inestabilidad en Níger. Vamos a ver quién es quien realmente está aprovechando esa inestabilidad. Aquí tengo yo un artículo, lamento mucho no poderlo poner en pantalla, es muy extenso y al que me voy a referir solamente en algunos de sus puntos más relevantes. Este artículo dice que, perdonen ustedes, es un artículo de una red que se llama Global Research y que está dirigida por el profesor Michel Chossudovsky, que es un estudioso de la geopolítica. Dice que la Junta Militar de Níger está sostenida, lo afirma sin lugar a dudas, por el Pentágono. ¿Cuál es el objetivo de Washington, el que no declara? Eliminar a Francia de África. ¿Vieron que esto tiene sentido con lo de Gaulle y con lo de Mitterrand? Pues aquí nos dice además que el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria, porque hay un movimiento antiimperialista de los pueblos que espontáneamente es sostenido por el Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria en Níger y que llegó al poder en julio 26 de 2003, esto es quien gobierna en Níger.
en un golpe militar contra Níger, que llega a través de un golpe militar en contra del presidente Mohamed Bazoum. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Este Mohamed Bazoum era respaldado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y los manifestantes en Níger están sosteniendo a este presidente. En realidad es que viene el golpe y voy a lo que quiero ir. ¿Es realmente un movimiento antiimperialista el que se está dando o es una farsa? El CNSP, los militares, el liderazgo militar que se hizo con el control de Níger, está financiado y respaldado por el Pentágono. Al menos, dice Chossudovsky, 5 altos miembros de la junta militar en Níger que ha dado el golpe de Estado recibieron entrenamiento y adoctrinamiento en los Estados Unidos. El general Abdurrahmane Tiani, que es el jefe de los golpistas, el señor recibió instrucción en el Colegio de Seguridad de Asuntos en Seguridad Internacional, dependiente del Departamento de Gobierno, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y se le dio capacitación para construir capacidades de combate en contra del terrorismo, guerra irregular, etcétera, 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 educado a niveles estratégicos. Su segundo de a bordo, el brigadier general Barmou, que también fue formado por el ejército de los Estados Unidos en Fort en Columbus, Georgia, en la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos. El tercero, el general brigadier Barmou y su equipo están considerados por el Wall Street Journal como buenos muchachos y muchachos nuestros. Así lo dice el propio Wall Street Journal. El general Barmou, antes coronel Barmou, ha trabajado muy cerca con las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Todo esto es del conocimiento perfecto de Victoria Nuland, precisamente la que fue allá, y el general Tiani y el general Barmou están perfectamente en consonancia con ella y están considerados amigos de los Estados Unidos. Entonces, con estos buenos muchachos tenemos la bendición de los neoconservadores de Victoria Nuland y París es el gran perdedor en este caso. Pierde su influencia neocolonial y Washington controla a ambos lados. Miren nada más qué bien se mueven estos señores, qué inteligentes son y qué tontos somos los demás, que solamente vemos lo evidente. Si hay una guerra entre Estados Unidos y Francia, esta se ha trasladado ya a África, que estaba controlada por Gran Bretaña y Francia. En los lugares donde Francia gobierna, de pronto se desata un odio tremendo a Francia, se prohíbe, se atacan sus embajadas, se prohíbe el uso del francés, se dan golpes de Estado para liberar esos pueblos, no lamentablemente, para someterlos al influjo norteamericano. Y luego allá hay intereses chinos y rusos confundidos. ¿De qué se trata todo esto? En realidad se trata, como ya lo he dicho, de pura geoestrategia, de intereses confundidos y de todos contra todos. Hace recuerdo Chossudovsky del movimiento de protesta en Egipto en 2013, acordémonos de las revoluciones de Jazmín, todas organizadas desde el Departamento de Estado y desde la CIA. Ese es el objetivo de Estados Unidos. Ya en 2022, Mali y Burkina Faso cortaron lazos con Francia, pero los intensifican con los Estados Unidos. Así está la situación para que ustedes vean realmente cuál es el asunto. En Burkina Faso acontece lo mismo, se trata de sacar a Francia. Se dan cuenta cómo esta guerra de quinta generación tiene como enemigos a Francia y Alemania. No es evidente, pero así es. Y miren cómo hay gente que sirve a los intereses de estas personas, en contra de los intereses de sus supuestos aliados y amigos. El nuevo dolor de cabeza de Macron, una exitosa Giorgia Meloni. Giorgia Meloni llega bajo el manto de patriota en contra de la inmigración
y llamada de extrema derecha, porque así califican a unos y a otros. Es tan de extrema derecha que la señora se dedica a pactar con los de extrema izquierda, con los de extremo centro, con todos. Por eso ya no hay que catalogar en términos geopolíticos al mundo dividido entre derecha y izquierda. Hoy existen los de arriba y los de abajo, y los de arriba son muy pocos, son los dueños de los bienes, son los dueños de los grandes fondos de inversión, son los verdaderos dueños del mundo, que tienen títeres en los políticos, que no reaccionan, que no funcionan de acuerdo a ninguna ideología. Giorgia Meloni se ha enfrentado a Macron con una desfachatez total, lo pueden ustedes ver en internet, y esto le aplaude el pueblo italiano porque defiende su soberanía y su dignidad. En realidad no es sino un útil del equipo que quiere ver destrozada a Francia. Macron es un traidor, pero hoy le toca enterrar a Francia probablemente. Aquí ven ustedes en esta misma de Chosudovsky Global Research, divide y vencerás, se dice en español. La primera ministra italiana Giorgia Meloni es el activo político de los Estados Unidos, el activo político de Biden. Y aquí, como los Estados Unidos, está detrás del golpe de Estado de Níger. Las guerras hegemónicas de los Estados Unidos contra Europa y contra África. Así se debe catalogar. Bloomberg nos dice que Meloni habla con Biden en privado, va a hablar con Biden en privado. Italia planea romper con China. ¿Para servir a quién? ¿A Estados Unidos? No, a los que están detrás de Estados Unidos. ¿Biden es de extrema derecha? ¿No es Trump el de extrema derecha? ¿No debería hablar Giorgia Meloni y pactar y llegar a acuerdos con Trump? No, llega a acuerdos con Biden. ¿Se dan cuenta? Y entonces esta mujer planea sacar a China de no pactar con China y además sacarla del gran plan que tiene China de la ruta de la seda, que es este camino que piensa, reconstruyendo uno muy antiguo, atravesar toda Asia hasta llegar a Europa, en carreteras, en vías ferroviarias, etc. Bueno, y Biden pide que se le incluya en donde creen, en las pláticas de Ucrania, donde ellos están controlando las cosas, donde su hijo Hunter Biden, un gran corrupto, dedicado al empleo de prostitutas y a la drogadicción, también se dedicó a la corrupción y a la obtención de beneficios para su padre. Nación de la que las grandes corporaciones se han incautado, se han apoderado de sus tierras agrícolas, unas de las más fructíferas del mundo, y nación en la que también están instalados laboratorios que ha denunciado el candidato o precandidato por el Partido Demócrata, rival de Biden, el hijo de Robert Kennedy, quien actualmente hace denuncias gravísimas. Recomiendo que vean lo que está diciendo Kennedy, a ver si no lo matan igual que a su tío y a su padre. Finalmente, Donald Trump se presenta en la corte en Atlanta en el cuarto asunto criminal, cuarto asunto penal que lo trae en este año en contra de él. Es el cuarto asunto que se promueve en contra de Trump y él se presenta a la corte nuevamente a declarar, como ya se ha presentado en otros casos. Lo quieren sacar de la contienda, lo quieren descarrilar, porque este hombre representa al otro grupo. Al contrario de los halcones y de los de la guerra perpetua, él quiere pactar y quiere multipolaridad y no unipolaridad. Pero Donald Trump se está convirtiendo en un problema muy serio. Aquí lo acusan de haber torcido las elecciones pasadas en las que resultó ganador. Así las cosas, quieren encarcelar al señor Trump para evitar que se presente a las elecciones y con ello impedirle llegar a la presidencia de los Estados Unidos y hacer un cambio drástico de políticas. Hay dos fuerzas combatiendo en el mundo. La guerra de quinta generación y las guerras secretas están a la orden del día. Pero los medios de comunicación o incomunicación masiva y todo el control y la ingeniería social tienden a alienar a la gente, a establecer el silencio de aquello que no se debe decir y asumir en el silencio, a través de la dictadura de los medios y de otros asuntos,
a quienes quieren decir la verdad. Hay que seguir desentrañando la verdad, porque la verdad libera. No, las cosas no son como aparecen muchas veces. Esa es la gran verdad. Por lo pronto, nosotros en nuestra nación tenemos un presidente patriota. En el mundo es difícil sobrevivir, muy difícil, muy grave. Es tal vez una labor titánica, una labor de Sísifo, no lo sé. Subir una piedra y volver a caer y volver a empezar. Pero los patriotas están dispuestos a hacerlo miles de veces, porque es el amor al pueblo y a la patria lo que debe inspirar al verdadero político, al que hace auténtica política. En esta línea, en este sentido, el respaldo del pueblo es fundamental, pero el de un pueblo formado e informado en la verdad, un pueblo formado en la justicia, un pueblo que defienda a un gobierno humanista, a un gobierno que no tiene como objetivo fundamental el enriquecimiento de un pequeño grupo de potentados, sino la felicidad, la paz, la prosperidad, no solo económica, sino moral y espiritual de todo un pueblo, de toda una nación. Aquí estamos en la revolución de las conciencias. Aquí seguimos. Traigan a más gente, les agradecemos su respaldo a nuestras redes. Síganos, denle me gusta, compartan todo nuestro contenido, que es de todos. Inviten de aquí a 8 días a vernos en este programa, al menos a una persona más, ya sea en vivo o en diferido. Cambiaremos el horario y estaremos ya desde ahora, los domingos como en este, desde las 8:30 de la mañana, transmitiendo para ustedes en vivo, porque consideramos que es un horario más conveniente. Gracias por seguirnos, gracias por su respaldo, gracias por sus comentarios. Seguiremos adelante con la transformación de nuestra patria y, sobre todo, con la revolución de las conciencias. Nos veremos de aquí a 8 días. Muchas gracias.